Allegations of police corruption are nothing new in Mexico, but it's rare to see federal officers face off against each other. Mexican police apparently carrying out orders for gangsters. There have been many cases of corrupt police being sacked in Mexico, but this video shows that police often work for the people they're meant to hunt down. El 28 de mayo de 1999, un policía mexicano, Carlos Martínez, dejó la policía para convertirse en un narcotraficante de tiempo completo. Si bien ganó una gran cantidad de dinero, las consecuencias de sus acciones cambiaron el curso de su vida para siempre. Aquí hay 5 ocasiones en que policías corruptos se metieron con los miembros equivocados de un cártel. Número 5. Severo Flores Mendoza. Si estás clasificando a los policías más sucios de la historia de México, Flores Mendoza estaría en la cima de esta lista porque este hombre usó su posición como jefe de la policía para manipular tanto el gobierno como un cártel mexicano de la manera más loca que puedas imaginar. Sin embargo, pagó el precio por ello. Flores Mendoza se desempeñó como jefe de policía en la zona rural occidental, el mismo estado donde el cártel Jalisco Nueva Generación basa sus operaciones. Desde hace un tiempo, el Cuatro Letras es considerada la organización criminal más peligrosa de México y el segundo cártel de droga más poderoso del país después de su rival número 1, el cártel de Sinaloa. Están controlados por el infame Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Cuatro Letras nunca habría alcanzado este nivel de dominio en México si no fuera por sus conexiones en la policía mexicana, en particular la ayuda de Flores Mendoza. ¿Pero cómo los ayudó exactamente? Bueno, el pueblo de Ameca, donde Flores Mendoza era jefe de policía, está ubicado en el paisaje áspero de Jalisco, cerca de la carretera principal que une el balneario de Puerto Vallarta y la capital del estado, Guadalajara. También fue el coordinador de jefes de la policía de la región, que incluía a Ameca y otros 13 municipios, lo que significaba que controlaba la mitad del grupo de trabajo de policía en Jalisco. Durante mucho tiempo se ha especulado que el jefe del Cuatro Letras se esconde en algún lugar de esta región del interior, entre las dos grandes ciudades, con una enorme recompensa de $10 millones a cambio de cualquier información que pueda conducir a su arresto. Nunca ha sido atrapado. La explicación lógica para esto es el hecho de que el Mencho y sus asociados le pagan a Flores Mendoza y sus hombres más de 10 millones para que le den la espalda a las operaciones del cártel. Y el Cuatro Letras transporta toneladas de cocaína y metanfetamina desde Jalisco por distintas rutas hacia Estados Unidos. También están fuertemente militarizados y son más violentos que otras organizaciones criminales. Puedes confundir fácilmente a un escuadrón de la muerte del cártel con un batallón de soldados mexicanos. Así de sofisticada parece su armería. Pero no se trata solo de la armadura. El Cuatro Letras cuenta con un grupo de operaciones especiales y otras secciones para tipos específicos de guerra. Su programa de entrenamiento de sicarios es estricto y ha sido comparado con el nivel de entrenamiento recibido por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Tienen un ingreso neto de más de 8,000 millones por las ventas de cocaína, 4,000 millones por la metanfetamina cada año. Pero no nos sumerjamos en el juego de los números. La idea de pagarle millones a un jefe de policía de alto rango como Mendoza, solo para mantener tranquilo a su equipo, es como sacar un balde de agua de una enorme piscina. No afecta la riqueza del cártel. Cuando Estados Unidos descubrió la implicación de Mendoza con el cártel, tuvo que huir. En junio de 2022, la Tesorería de Estados Unidos sancionó a Mendoza, afirmando que proporcionó información policial al Cuatro Letras a cambio de sobornos. Esta sanción significó que cualquiera de las propiedades o intereses de Mendoza en los Estados Unidos habían sido confiscados por el gobierno estadounidense. Las autoridades mexicanas también deberían de haber emitido un arresto, pero no fue así y hay una razón. En la sanción liberada también fue imputado un hombre llamado Julio César Montero Pinzón. Pinzón es, con diferencia, uno de los hombres más peligrosos de México. Ha orquestado cientos de asesinatos de alto perfil para el Cuatro Letras, utilizando armamento de alto poder. Fue colaborador cercano de Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y Francisco Javier Gudino Aro, alias La Gallina. Junto con ambos hombres, Pinzón actuó como intermediario entre el Mencho y otros altos miembros del Cuatro Letras. Estos hombres eran quienes daban órdenes de extorsión, secuestros y asesinatos en nombre del Mencho. Ahora bien, la razón por la que esta información es importante es porque, en lugar de centrarse en el corrupto jefe de policía, los medios dirigieron su atención a Montero Pinzón, permitiendo a Flores Mendoza renunciar a su cargo como un hombre libre.
Nadie sabe qué pasó exactamente con Mendoza. No se emitió ninguna orden de arresto, ya no es un alto jefe de la policía en Jalisco y ni siquiera el gobierno mexicano se ha pronunciado sobre la sanción. Si tienes tanta curiosidad como yo, es posible que te preguntes, ¿a dónde diablos se fue Severo Flores Mendoza? Número 4. Carlos Landín Martínez. El 28 de mayo de 1999, Carlos Martínez fue liberado permanentemente de la Policía Estatal de Tamaulipas por su participación con los cárteles y el narcotráfico. Luego, decidió meterse un poco más con este cártel y convertirse en un narcotraficante a tiempo completo. Lo llevó directamente a un lugar, su tumba. En 1995, Carlos Landín Martínez, alias El Puma, nació y creció en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Siempre quiso ser policía, por lo que se inscribió y se convirtió en un miembro de la Policía Estatal de Tamaulipas, donde trabajó como comandante del Grupo de Trabajo de Investigación de Homicidios. Lo loco fue que era extremadamente bueno en su trabajo e incluso tuvo fama a nivel nacional por ello. Era conocido como el Puma 1, apodo que adquirió debido a su postura agresiva contra los delincuentes más buscados de Tamaulipas. Era cuando el gobierno descubrió pruebas incriminatorias, pero todos los elogios a su nombre cayeron cuando el gobierno descubrió pruebas incriminatorias en el narcotráfico. Marzo de 1997, la Fiscalía General emitió una orden de arresto para el Puma y a otro jefe de policía, Pablo Villanueva Hernández, por su participación con los Nichos, una banda de narcotraficantes con sede en Reynosa. Después de mover algunos hilos, el Puma logró ocultar todas las pruebas en su contra y recuperar su libertad, pero no por mucho tiempo. Entre 1995 y 99, el Puma vivió una doble vida. Era jefe de policía de día y narcotraficante de noche. Trabajó estrechamente con el Cártel del Golfo e incluso dirigió su propio círculo de narcotráfico en Estados Unidos. No fue solo el contrabando de drogas lo que hizo que el Puma fuera tan importante, sino que fue la forma en que lo hizo invencible ante los gobiernos de México y Estados Unidos. Sus actividades de narcotráfico comenzaron cuando sus cédulas criminales en Granjero y Peñitas, Texas, trabajaron con una red de contrabando familiar encabezada por Francisco Mesa Rojas, un exoficial de la policía de McAllen. Durante casi una década, las células narcotraficantes de Carlos Martínez fueron responsables de trasladar narcóticos de México a Estados Unidos. La mayoría de las drogas se cultivaban en Michoacán, se contrabandeaban a través de Tamaulipas, se redistribuían en el sur de Texas y por el resto de Estados Unidos. Pero, ¿cómo pasó desapercibido? Las drogas se contrabandeaban a través del Río Grande y se dejaban en lugares designados para que las recogieran intermediarios concentrados. Luego, serían entregados a otros contrabandistas que se reunían en los estacionamientos de negocios del área de McAllen. Como su socio era jefe de policía en esa área, no había temor de ser atrapado. Una vez recibido por los contrabandistas, llevaban el producto a tiendas en escondites y lo distribuían a ciudades como Dallas, Houston, Chicago, Atlanta y Nueva York. Una vez finalizadas las ventas de drogas, los mensajeros traían el dinero a México desde todos los rincones de Estados Unidos a través del cruce fronterizo de Reynosa, desviando cientos de millones de dólares a los bolsillos del Puma y los del Cártel del Golfo. Sin embargo, todo se vino abajo cuando se cambió la administración de gobierno de Tamaulipas. El 28 de mayo de 1999, Carlos fue liberado oficialmente de la policía después de que surgieron más pruebas de sus tratos con el Cártel del Golfo. Al principio, esto no cambió nada. Mantuvo su negocio de narcotráfico cuando estaba jubilado y se mudó a Estados Unidos a vivir con su familia. Pero 6 años después, las autoridades estadounidenses lo persiguieron. Encontraron un túnel que construyó para contrabandear cocaína entre México y Texas y hubo más evidencia de sus vínculos con el Cártel del Golfo. Carlos Martínez abrazó el lado oscuro. Se convirtió en un fugitivo y ya no ocultó su identidad como narcotraficante. Pero en lugar de ser un simple narcotraficante, decidió convertirse en una bestia despiadada. Comenzó a cobrar impuestos a los narcotraficantes independientes que querían contrabandear drogas a través de sus bien construidos corredores entre los municipios de Gustavo Díaz Ordaz y Río Bravo. Aquellos que intentaron interferir con estos impuestos o que fueron encontrados responsables de perder droga o dinero fueron secuestrados, torturados y asesinados por orden de Landín Martínez. Se convirtió en el segundo al mando del Cártel del Golfo y era una gran amenaza para Estados Unidos. Pero como siempre, Estados Unidos tuvo que contraatacar. La DEA se asoció con fuerzas antidrogas en México para lanzar la Operación Puma.
siendo Carlos Martínez el objetivo principal. El 17 de mayo de 2007, Martínez fue descubierto dentro de un supermercado H-E-B en McAllen, Texas, por el agente de la DEA fuera de servicio Leonardo Silva. Silva vio a Martínez mientras compraba sandías con 2 guardaespaldas a su lado. En ese momento ya estaba acusado en Estados Unidos de cargos de tráfico de drogas. Entonces Silva decidió seguir a Martínez cuando salió del supermercado y llamó al departamento de policía de McAllen para pedir ayuda. Una vez que su vehículo fue interceptado, Martínez fue sometido voluntariamente a la policía y fue arrestado sin ninguna resistencia. Lo que fue más impactante fue el hecho de que su juicio solo duró 7 días antes de que lo clavaran en la cruz de la cadena perpetua. Sin embargo, debido a que aceptó un acuerdo de culpabilidad, su sentencia se redujo y se esperaba que fuera liberado el 30 de octubre de 2029. Lamentablemente, murió en prisión el 9 de diciembre de 2021. Número 3. Genaro García Luna. Genaro Garcia Luna, charged with leading the fight against narco-trafficking, was convicted Tuesday for accepting millions of dollars in bribes from the Sinaloa cartel. En 2006, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón encargó a Genaro García Luna a rehacer la aplicación de la ley e ir a la guerra contra los cárteles. En uno de los acontecimientos más perturbadores, aceptó millones de dólares como soborno y protegió a los mismos cárteles que se suponía debía procesar. El 10 de julio de 1968 marcó el nacimiento de García, completó su educación primaria y obtuvo su primer título en México antes de cruzar a Estados Unidos para obtener su maestría y establecerse como un miembro reconocido de la sociedad. García Luna comenzó su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero unos años después fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigaciones en México. Esto fue aproximadamente cuando el expresidente Calderón asumió el cargo. Vio a García Luna como un hombre de buena reputación y le atribuyó la responsabilidad de acabar con estos señores de la droga mientras lanzaba oficialmente una guerra contra las drogas. Dicen que el dinero no compra la lealtad, pero yo digo que depende de cuánto esté en juego. Unos pocos millones de dólares fueron suficientes para ponerlo del lado del Chapo y del cártel de Sinaloa. De 2006 a 2012, García Luna fue el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Se desempeñó como secretario de Seguridad Pública. En esa capacidad controló la Policía Federal de México. García usó su oficina para ayudar al violento cártel de la droga de Sinaloa, brindándole información privilegiada sobre redadas antidrogas, así como ayudándolo al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, garantizando el paso seguro de sus envíos. En algunos casos, García prestó al cártel de Sinaloa miembros del grupo para que actuaran como guardaespaldas del Chapo. En otras ocasiones, enviaban a los policías del cártel uniformes a través de los aeropuertos. Era casi imposible para alguien descubrir los negocios turbios de García hasta que intentó complacer al pueblo de México con un truco falso. El 9 de diciembre de 2005, García condujo a la Agencia Federal de Investigación, también conocida como la AFI, a un rancho donde supuestamente se encontraban retenidas víctimas de secuestro. Toda la operación fue montada. Los presuntos secuestradores, que fueron presentados al público mexicano como detenidos en vivo en el lugar, en realidad fueron detenidos la mañana anterior y estuvieron retenidos ilegalmente sin ser presentados ante un juez durante casi 20 horas. Lo peor de todo fue el hecho de que uno de los presuntos secuestradores reveló que fue torturado para que siguiera el juego. La historia se volvió viral y generó preguntas sobre la competencia de García por parte de los medios internacionales, uno de los cuales fue la Fuerza de Ataque de Nueva York. Esta organización es una unidad de lucha contra el crimen que se conforma de agencias en los Estados Unidos. Comenzaron a profundizar en los registros de García, recopilando toda la información que pudieron sobre su paradero. Uno de los hallazgos claves provino del ex miembro del cártel de Sinaloa, que afirmó haber entregado personalmente a García miles de dólares a cambio de información dada al Chapo. También reveló algunos de los lugares donde se llevaron a cabo las transacciones en México y Estados Unidos. Esto se sumó al testimonio de otro infame narcotraficante. Le regaló García una maleta que contenía $3 millones en 2005 y le pagó entre 3 y 5 millones de dólares más en 2007. Obviamente estas afirmaciones podrían haber sido una mentira para difamar a García, pero parecía haber algo de verdad en ello. Vivía una vida lujosa, poseía autos lujosos y propiedades en la Ciudad de México. Además, su familia había heredado múltiples propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Cuando se obtuvieron pruebas
substanciales contra García, fue arrestado. Diciembre de 2019, García Luna fue arrestado por agentes federales estadounidenses en Dallas, Texas, acusado de tráfico de drogas y conspiración que implicó aceptar millones de dólares en sobornos de El Chapo. Se declaró inocente de esos cargos a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. No ha sido sentenciado. Sin embargo, los fiscales creen que recibirá la pena máxima de cadena perpetua. Número 2. Aurelio Cano Flores. Al igual que la historia de El Puma, Cano Flores también fue policía de la Fuerza de Tamaulipas, pero en su caso no fue muy inteligente en sus asuntos de narcotráfico. El 3 de mayo de 1972 marcó la fecha de nacimiento de Flores en el estado de Tamaulipas. Se unió a la policía después de recibir capacitación cuando era adolescente, pero en el camino decidió asumir un interesante puesto laboral en el Cártel del Golfo. Era una de las organizaciones criminales más ricas y brutales de todo México, desde tráfico de drogas hasta tráfico de armas. Sin embargo, su principal fuente de ingreso procedía del envío de cocaína a Estados Unidos a través de la frontera entre México y Estados Unidos. En la década de 1990 entraron en guerra con una facción de su propio cártel, lo que provocó una división e hizo que el Cártel del Golfo cayera en declive. A pesar de perder miembros diariamente, siguieron siendo un sindicato criminal importante hasta un trágico evento en 1999. El 9 de noviembre, el ex líder del Cártel del Golfo, Cárdenas Guillén, junto a unos 15 sicarios, detuvieron a punta de pistola a 2 agentes federales, uno del FBI y otro de la DEA, en Matamoros, México. Estos agentes estaban recopilando información sobre las operaciones del cártel. A pesar del intenso enfrentamiento, los agentes lograron persuadir a Cárdenas de que matarlos atraería toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel del Golfo. Cárdenas los liberó con la advertencia de que nunca regresarían. Si bien pudo haber sido una decisión arriesgada, dejarlos ir desencadenó una persecución masiva por parte de Estados Unidos, convirtiendo a Cárdenas en un criminal con una recompensa de $2 millones por su cabeza. La historia dio un giro salvaje a partir de ahí, pero a pesar del caos, el cártel en su conjunto todavía se las arregla para obtener ganancias sustanciales al año. Esta ganancia fue como una olla de oro en la que casi todos querían meter las manos, incluido Cano Flores. Entonces, utilizó su papel en la aplicación de la ley mexicana y sus vínculos con el Cártel del Golfo para reclutar a varios policías especialmente capacitados a las filas de la organización criminal. Estos policías fueron adoptados como sicarios para orquestar asesinatos de enemigos de alto perfil, así como para entrenar a otros jóvenes miembros del cártel. Muy pronto Flores se convirtió en el jefe regional del Cártel del Golfo en Los Guerra, un pueblo del municipio de la ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. También fue líder en Camargo, Tamaulipas, donde coordinaba envíos de heroína, cocaína y marihuana a Estados Unidos. Pero he aquí por qué dije que Cano Flores no era muy inteligente con sus asuntos. Traicionó al Cártel del Golfo al afiliarse con sus rivales, los Zetas. Y sí, los Zetas fueron alguna vez parte del Cártel del Golfo, pero por allá de 1997, en Tamaulipas, México, un hombre llamado Osiel Cárdenas Guillén se hizo cargo del Cártel del Golfo. Esta decisión desató un conflicto violento que incluso Osiel encontró difícil de manejar. En un intento por poner fin a la escalada de la guerra, Osiel recurrió a un viejo amigo que casualmente ocupaba un alto cargo como teniente del ejército. Osiel no buscaba la participación del ejército mexicano. En lugar de ello, pidió a su amigo Decena que reuniera una fuerza adicional de soldados del ejército abandonados para cualificarlos para apoyar su batalla contra los señores de la droga rivales dentro del Cártel del Golfo. Decena cumplió con el pedido de Osiel y reclutó aproximadamente 30 soldados altamente capacitados del Batallón de Fuerzas Especiales de México. Estos soldados de élite rápidamente eliminaron la competencia de Osiel, estableciéndolo como la única autoridad. Sin embargo, el reinado de Osiel duró poco, ya que fue arrestado y extraditado a Estados Unidos. Posteriormente, el Cártel del Golfo fue testigo de un cambio de liderazgo de Heriberto Lascano, creando el notorio grupo conocido como los Zetas. A pesar de conocer este pedacito de historia, probablemente por más dinero o más poder, decidió trabajar para los Zetas, pero le costó la vida. Las 3:14 del 10 de junio de 2009. Cano Flores fue arrestado por marinos mexicanos en la frontera de Tamaulipas. La zona había estado bajo vigilancia durante un tiempo y sus movimientos estaban siendo monitoreados. Fue arrestado mientras estaba en posesión de un arma de fuego, un cargador y 30 cartuchos de munición. Luego, un año después, fue acusado junto a los otros 19 narcotraficantes antes de su extradición a Estados Unidos. El 14 de mayo de 2013, Cano Flores fue sentenciado a 35 años tras las rejas.
lo que lo convirtió en el narcotraficante de mayor rango del Cártel del Golfo, condenado por un jurado estadounidense en 15 años. Supongo que eso tiene que contar para algo. Número 1. Iván Reyes Arzate. En enero de 2020, Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal Mexicana, fue acusado de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos de los cárteles de droga mexicanos para ayudarlos a enviar cocaína a los Estados Unidos. Para ponerlo en contexto, Arzate era un oficial de la Policía Federal Mexicana asignado a la Unidad de Policía de Élite de la DEA en México, la SIU. Esta fuerza de élite ha tenido un problema de larga data con la DEA y sus operaciones en México. Las unidades especiales de investigación SIU fueron creadas por el Congreso de Estados Unidos en varios países latinoamericanos. Su trabajo principal era capacitar a agentes antidrogas locales para impedir que sustancias ilegales llegaran a Estados Unidos. Aquí está el truco. Se supone que la DEA y sus unidades en el extranjero deben trabajar únicamente para lograr los objetivos. Según el Departamento de la Justicia, las investigaciones en el extranjero están destinadas a ayudar al trabajo de la DEA dentro de Estados Unidos, incluyendo casos contra los principales grupos de narcotráfico. La cuestión es que no existe una obligación formal para que estas operaciones mejoren la seguridad o combatan el crimen local en el país anfitrión. Esto crea un choque entre lo que quiere el gobierno de Estados Unidos y lo que necesita el país donde ocurren estas operaciones. Es como una tira y afloja entre los intereses de Estados Unidos y el país anfitrión. Para un gobierno soberano fuera de Estados Unidos, priorizar la aplicación de las leyes estadounidenses dentro de su propio territorio no es lo ideal. No es solo una cuestión de soberanía, sino una dinámica de poder que obstaculiza la capacidad del país anfitrión para crear e implementar sus propias estrategias de seguridad. Este choque ha sido visible en México durante las últimas décadas debido a la creciente presencia de la DEA. Sus oficiales de la SIU en México trabajaron rutinariamente con las autoridades estadounidenses para combatir el tráfico de narcóticos. Se someten a investigaciones y entrenamiento especial en los Estados Unidos. Además, se les atribuye haber ayudado a agentes estadounidenses en casos importantes, incluida la captura y el procesamiento de Joaquín El Chapo Guzmán. Arzate sirvió como un simple oficial y años más tarde fue nombrado comandante de la SIU, lo que lo convirtió en un oficial de mayor rango y principal punto de contacto para el intercambio de información entre las autoridades policiales de Estados Unidos y México. En noviembre de 2016, mientras participaba en una investigación conjunta del Seguimiento 39 con las autoridades policiales estadounidenses, Reyes Arzate se reunió con los líderes del Seguimiento 39 y compartió con ellos información sobre la investigación policial estadounidense y a cambio recaudó $290,000 por su acuerdo para ayudar al cártel. En 2018, no refutó las acusaciones de su participación con el cártel de los Beltrán Leiva, lo que le valió una sentencia de 3 años en una prisión federal de Estados Unidos. Se declaró culpable en un tribunal de distrito en Nueva York de conspirar con el cártel de la droga. El Seguimiento 39 está asociado con el famoso cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán. Por ello, le impusieron una sentencia adicional. Las últimas palabras de Iván Reyes Arzate durante su sentencia fueron: I know the scourge of drugs caused a lot of pain to a lot of people. I profoundly regret whatever pain was caused by my actions. Estos son hombres que alguna vez estuvieron en la cima de la aplicación de la ley en México. Ahora tendrán que vivir el resto de sus vidas como traidores a su país y a los honestos miembros de las fuerzas del orden que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de droga.